alabamos, Señor, y damos gloria a tu nombre. Bendito Redentor, bendito Señor, gloria. Gloria al nombre de Jesucristo. Padre, obra en medio de tu pueblo, Señor. Obra en medio de la iglesia, Señor. Gloria a tu nombre. Señor, trabaja en cada corazón, mi Dios. Trabaja en cada uno, Padre. Bendito eres, oh Señor. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano en este día, Padre, de gracia y de bondad. Sí, Señor, estamos delante de tu presencia, bendito Padre. Obra en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Da, Señor, sabiduría y sabiduría de lo alto, Señor, para comprender tu palabra, bendito Dios. Gloria a tu nombre. Sí, Señor, te alabamos y te glorificamos, mi Cristo amado. Gloria, gloria damos a tu nombre. Oh, Señor, bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4. Mientras quiero volver a pedir a la iglesia a aquellos hermanos que quieran abrir sus hogares para que llevemos la palabra de Dios. Este hermano hable luego conmigo para que podamos abrir. Ya son varios gracias a Dios, los hermanos que han ofrecido sus casas para que la palabra del Señor sea llevada y sea predicada. Vamos a volver a aquellos años donde los anexos iban funcionando en los distintos barrios, llevando la palabra del Señor. Y bueno, eso es una buena oportunidad para usted también, llevar la bendición de Dios a su casa. Nos cuenta la palabra de Dios acerca de el arca, en una oportunidad cuando el pueblo de Israel la perdió a manos de los filisteos, en una de esas idas y venidas fue a parar a la casa de Aminadab. Y cuenta la palabra de Dios cómo ese hombre fue realmente bendecido porque tenía el arca en su casa. Y realmente, hermanos, es importante que nuestro hogar, nuestra casa, sea también un medio, no solo nosotros, sino también nuestro hogar sea un medio para llevar la palabra de Dios. ¿Quién te dice que algún alma puede conocer a Cristo en tu hogar? ¿Qué hogar mayor bendecido que eso, no? Que un alma pueda conocer al Señor en nuestros hogares. Así que, hermanos, si hay algún hermano más que esté dispuesto, luego hable conmigo para que ya, Dios mediante, en breves días vamos a dar comienzo a esta nueva actividad. Que el Señor, pues, la bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y confíe en el Señor, hermano. Usted puede decir, ay, pero mi casa no la tengo terminada. Hermano, nosotros no vamos a ver la casa. Vamos a predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje del Señor Jesucristo sin importar cómo sea el lugar. Por lo tanto, no se sienta a menos por decir, no tengo terminada mi casa o me faltan los pisos. Quédese tranquilo, hermano, que el Señor está en todos lados igual. No se piense que si hay piso de mármol va a estar más el Señor que en uno de portland o de tierra. No. Él anda en todos lugares. Donde hay un corazón que se le abre, Él está ahí. Que Dios pues bendiga esta actividad. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Las concupiscencias son los deseos que están dentro de cada uno, ¿no? Esos deseos, sobre todo deseos malos, a eso se refiere, ¿no? Esos deseos que están ahí adentro y, viste, que te llevan a pelear, a mentir, a cosas malas, y están siempre ahí, dando vuelta. A eso se refiere, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme o dominados por las concupiscencias de los hombres, sino conforme o dominado por la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, acá tenemos un lindo pasaje o recomendación que el apóstol Pedro hace a un sector de la iglesia que estaba bajo prueba, angustia y sufrimiento. La gran mayoría de los receptores de estas cartas eran personas que por razón de la persecución habían dejado sus hogares, sus familias, su tierra natal y tenían o fueron esparcidos por distintas regiones. Entonces aquí el apóstol alcanza una palabra y una recomendación acerca de el entendimiento del advenimiento de las pruebas, los sufrimientos y varios consejos que deja aquí el apóstol. Y es el deseo de mi corazón poder compartir con ustedes esto a fin de que, podamos entender, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Porque el hombre sigue en su lineamiento de ir contra los principios de Dios, contra los valores que Dios marcó en la vida, y todo eso es una presión que el cristiano va sufriendo en los distintos ámbitos donde se mueve, sea el colegio, la escuela, sea el trabajo o el diario vivir. Y ahí Satanás hace presión contra el cristiano. Pero aquí la palabra de Dios tiene un consejo para cada uno de nosotros, estipulando distintos tipos de sufrimiento, el sufrimiento espiritual, que por allí hay cosas que nos hacen sentir mal, o sufrimiento
que puede venir del lado de la economía, y también lo que llama aquí los padecimientos según la carne. Porque el primer versículo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. El padecimiento en la carne, el sufrimiento está hablando. El sufrimiento que viene desde lo emocional, como lo dijimos, pero también desde lo físico. Hay veces que somos rodeados o embestidos por situaciones de salud, enfermedades, y viene la pregunta, ¿no? Bueno, Señor, voy a orar y me vas a sanar, ¿verdad? Porque tú eres un Dios que tiene poder para sanar, y oramos y no hay una sanidad. También sucede a nivel iglesia, hay enfermos por los cuales oramos, y en principio la respuesta no llega, la sanidad no llega. Pero bueno, aquí hay una palabra también en este aspecto. Los padecimientos en la carne. Todos ellos tienen un propósito individual y también para la iglesia colectiva. ¿Cuál es? Terminar con el pecado. ¿Es fácil terminar con el pecado? Séame honesto, ¿es fácil terminar? Yo lo tengo dominado, hermano. Gracias a Dios lo resolví, no hay problema. A mí no tengo problema con la mentira, con el fraude, con el enojo, con la pelea, con la inmoralidad. No, tengo todo bajo control. ¿Es así? Por ahí parece que te quería acomodar y de repente queda peor que antes, tirado y revolcado en el piso. Quiere decir que la lucha con el pecado es una lucha muy difícil y muy encarnizada. Entonces, toma como ejemplo a nuestro Señor los padecimientos de Cristo en la carne. A veces pensamos, hermanos, que los padecimientos de Cristo se resumen todos al Calvario. Los golpes, los azotes, la corona de espina, la cruz. Y muchos de nosotros, del pueblo cristiano, hemos hecho canciones, poesías, relatos acerca de los padecimientos finales de Cristo, mencionando cuánto sufrió el cuerpo del Señor cuando fue golpeado y prácticamente masacrado por los soldados romanos y en el huerto y cuando iba a la cruz y demás. Hemos hecho mucho acerca de eso, como si los sufrimientos de Cristo estuvieran resumidos o fueran esos los padecimientos de Cristo. Pero en realidad, hermanos, los padecimientos de Cristo no fueron solamente los que nuestros ojos contemplaron al leer los evangelios en el Calvario. Los padecimientos de Cristo fueron en todo tiempo. De hecho, Jesús no lloró en Getsemaní, sí sufrió. Dice que sudó como grandes gotas de sangre, pero no lloró, pero sí lloró mucho antes de la cruz, mucho antes de Getsemaní. Lloró ante la tumba de Lázaro, lloró frente a Jerusalén. Entonces eso nos habla de que los padecimientos de Cristo no fueron solo el látigo romano o los azotes o los golpes y la corona de espina. Los padecimientos de Cristo tienen mucho que ver respecto de la indiferencia de su propio pueblo. Esos fueron padecimientos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él habla de que se completen en mí los padecimientos, los sufrimientos de Cristo, y él habla y enumera ahí en Corintios los padecimientos físicos que él pasó, golpes, azotes, fui azotado con vara, estuve en alta mar, y menciona dice, fui dejado como muerto, en una oportunidad fue descolgado en una canasta, y él hace mención acerca de esos padecimientos físicos, pero también agrega, y los padecimientos en el pueblo de Dios, entre falsos hermanos, dice, y lo llama él. Entonces los padecimientos de Cristo, hermano, no son solo los que pasó en el Calvario, sino también, por ejemplo, el ver la indiferencia de su pueblo, hasta el punto que Jesús lloró frente a Jerusalén, sabiendo lo que iba a venir.
porque Él es omnisciente y todo lo sabe. Cuando Jesús llora frente a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. Y sabiendo el Señor que Jerusalén algunos años después, iba a ser devastada realmente y fue prácticamente aniquilada, y nunca más fue levantada desde aquel entonces hasta recién 1948, cuando se declara el Estado de Israel. Así que los padecimientos de Cristo, hermanos, tuvieron que ver con muchas cosas. Como digo, la indiferencia de su pueblo, la incomprensión de los suyos, pero no solamente eso, hermanos, sino también los más cercanos a Cristo, los 12 que comieron con Él, que estuvieron en intimidad con el Señor, que pasaron días, noches, tardes y momentos únicos con el Maestro, viéndolo dormir, levantarse, comer, reírse también, porque no se crea usted que Jesús era una persona de cara larga y que no sabía soltar una sonrisa. No. De hecho, el Señor, si hay alguien que conoce de alegría, es Él. Amén. Entonces, estos que vieron en primera persona la persona humana de Jesús y que estuvieron con el Señor 3 años y medio, llegado el momento también ellos, uno a uno, se fueron y lo dejaron solo al Señor. Y tiene que venir un tal Simón de Cirene para cargar la cruz. ¿Por qué no estuvo Pedro o Juan? ¿Por qué alguno de ellos no se identificó y dijo: Señor, Maestro, yo te conozco quién eres y voy a llevar la cruz? Y no fue así. Eso también pertenece a los padecimientos de Cristo. Jesús, cuando está por fin en la cruz y allí es increpado y se ríen de Él y se burlan, ¿qué hizo con los padecimientos el Señor? Él lanza una frase final y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de nuestra indiferencia, Él igual nos amó. No les reprochó nada ni a Pedro, ni a Juan, ni a los 11 que quedaron. No les reprochó el haberlo abandonado. Entonces vemos, pero no es que no le reprochó porque no le dolía. Seguramente que le dolió al Señor. Por eso dice acá: porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y Él tuvo que sufrir todos los sentimientos negativos. ¿Para qué? Para terminar con el pecado. Porque Cristo terminó con el pecado. Aleluya. Él terminó con el pecado, pero terminó con el pecado porque tuvo que sufrirlos y tuvo que padecerlos. No solo la muerte. Él sufrió los dolores y las angustias del abandono, de la decepción y de tantos sentimientos, indiferencia que Él padeció. ¿Y qué hizo? Él no lo llevó a un estado de reproche, sino que simple y sencillamente perdonó. ¿Por qué? De esa manera terminó con el pecado. No siguió masticando: ahora vienen ustedes, ¿y qué querés, Pedro? ¿Qué querés? Si el otro día me negaste, ¿ahora qué va a pedir? Y vos, Juan, que era el discípulo amado, ¿dónde estuviste? Y no, sin embargo, el Señor perdonó. ¿Por qué? Porque Él tenía que terminar con el pecado. Pero ahora el consejo del apóstol Pedro ya no es por Jesús, lo toma como modelo, pero nos habla a nosotros, a usted y a mí. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Que tenemos que padecer en la carne. No podemos tener ese idealismo de decir: bueno, porque tengo a Cristo no voy a sufrir. ¿Quién te dijo eso?
Soy hijo del rey y me tiene que salir todo bien. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde se sacó esa predicación actual de que porque soy hijo de Dios, yo voy a declarar que tiene que pasar tal cosa y va a pasar? Entonces, declaro sanidad y se tiene que sanar. Declaro prosperidad y tiene que haber prosperidad. Y declaro. ¿De dónde salió eso? No de la Biblia. Eso salió de corazones que aman el mundo y que se sienten a gusto en este mundo, pero no del Espíritu de Dios. Porque aquí el apóstol dice, ¿cuál es el pensamiento? No es el pensamiento exitista de que porque soy hijo de Dios, todo me tiene que salir bien. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo original de Dios, el pueblo verdadero de Dios, que lo hay, gloria al nombre del Señor, ellos tienen que sufrir y tenemos que sufrir. Y por ahí nos encontramos ante disyuntiva. ¿Y por qué tengo que sufrir? ¿Y por qué no pego una? ¿Y por qué al otro le va bien? Le pasó a Job, no se sienta mal. Si se te cruzó este pensamiento, no te sientas mal ni culpable, hermano. Porque también el propio Job sintió ese sentimiento de una aparente injusticia. Él dijo, ¿quién me diera por disputar con el Altísimo? O sea, estaba tan valentonado Job que se creía con todas las pruebas en su mano para discutir con Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano va a sufrir. El cristiano está hecho para sufrir. Por eso dice, ustedes también, y me habla a mí, y te habla a ti también, hermano o hermana. Ármense del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Del padecimiento en la carne. Estamos en el cuerpo, en la carne. Y tenemos que sufrir enfermedad, tenemos que sufrir dolencia, tenemos que sufrir necesidad, tenemos que sufrir abandono, tenemos que sufrir desprecio, tenemos que sufrir injusticias. Y a veces estamos haciendo alguna actividad y vemos cómo nos rebajan y decimos, pero Señor, al final lo que menos parezco un hijo de Dios. No sé si te pasó alguna vez. ¿Te pasó o solo me pasa a mí? O a lo mejor hoy jueves que está el tiempo así viene confundido y digo, ¿qué me está pasando? ¿Te pasó, hermano, hermana? Que por ahí uno se siente, bueno, ahora como soy un hijo de Dios, las puertas se van a abrir y, claro, voy a decir gracias, Padre, porque todo y peor, a todos le soluciona la cosa y a vos te dejan para el último de la fila. Y cuando llega el turno para usted se terminó. Y dice, pero yo soy hijo de Dios, Señor, y no hay. Y tenés que sufrir injusticia de unos y de otros. Y te vas a casa pateando piedritas porque las cosas no se arreglan. Y no solo que no se arreglan, se le arregló el de al lado, al de adelante y al de atrás, y el tuyo se complicó. Y está repartiendo el sobre, bueno, ahora ya no reparten más los sobres en los sueldos, antes se entregaban por sobre, ¿no? Y estaban repartiendo los sueldos, Juan Pérez, 10% de aumento, González, 15% de aumento, Ramírez, 20% de aumento. Sarmiento, se le descontó a usted este mes. ¿Y por qué todo le va bien? ¿Y por qué? ¿Por qué todo mal? No sé si te pasa, mi hermano y mi hermana. Entonces, y por ahí está orando para que el Señor revierta una situación y no solo que no se revierte, se complica más. Entonces, así, puesto que Cristo ha padecido y era hijo de Dios, si con alguien Dios tendría que haber tenido una línea aparte, era con el Hijo, con Jesús, y sin embargo no. Fíjese también Jesús, ¿cuánto le costaba hacer un milagro a Jesús? No era como nosotros que tenemos que frotar y decir, a ver, ¿cómo es la oración? ¿Es la mañana, la tarde, la madrugada? ¿En qué momento para que sea más? Y le está buscando Jesús no, era el Hijo de Dios. Cuando oró frente a la tumba de Pilato, de Lázaro, dijo, Padre, gracias te doy porque yo sé que tú siempre me oyes. Sin embargo, Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer milagro. Entonces Jesús tuvo que sufrir también. Y cuando estuvo en Nazaret, ¿qué habrá pasado? Y acá está, ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está el hijo del carpintero? A ver los milagros, y no hubo. No lo hubieron. No es que Jesús dijo, bueno, Jesús, ahora te voy a dejar bien en Nazaret para que vean. Y vamos a mostrar a todos tus vecinos que se rieron de vos, de tus padres, de tu familia. Van a ver que ahora, sí, ahí en Nazaret nació el Mesías. Y no, hermano. Tampoco. Entonces,
Cristo padeció. No es que porque fue el Hijo de Dios, fue llevado en andas siempre y nada le costó. Jesús tuvo que sufrir y padecer en la carne. ¿Por qué? Porque Él tenía que terminar con el pecado. La misión era terminar con el pecado, porque lo que nos estaba matando era el pecado que estaba en nuestros corazones, que vino en nuestro ADN, está el pecado. Pero Jesús en el Calvario terminó con el pecado. Pero no lo hizo con la espada del héroe de Hollywood, que tomó la espada en el último minuto y el dragón que venía contra él a comerlo, con un salto de acrobacia, cortó su cabeza. Eso queda para Hollywood. La verdad es que Jesús, con sufrimiento y padecimiento, Él terminó con el pecado. Y ahora el apóstol nos dice que para nosotros va a ser igual. Por medio del padecimiento y del sufrimiento es que vamos a terminar con el pecado. Y el momento del sufrimiento y del padecimiento es el momento del crecimiento. Mi hermano, mi hermana, nunca vamos a crecer tanto como cuando estamos bajo angustia. Nunca vamos a ser santificados tanto como cuando estamos bajo angustia o cuando las cosas van bien. Cuando el viento sopla a favor, qué fácil es desviarnos. Con qué facilidad nos confundimos. Cuando las cosas salen bien, con qué facilidad hasta nos alejamos de Dios. Pero hermanos, en un estado de sufrimiento, la mente pierde el gusto por el pecado. Cuando está bajo angustia, cuando está bajo dolor, el pecado pierde el gusto. Ya no tenés ganas de andar dando vueltas y mirar pavadas en el televisor. Cuando las cosas van bien, ¿qué podemos mirar? A ver, ¿qué película? ¿Qué partido? A ver qué novela, a ver qué serie, y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero cuando está bajo angustia. Cuando está bajo opresión. Cuando la enfermedad agobia. Ni ganas te da de prender. ¿Me equivoco? Cuando tu hijito, cuando tu hijita está sufriendo, ¿qué ganas te da de mirar una miniserie o salir a pasear? Cuando tu esposo perdió el trabajo y la economía quebró y las deudas hay que pagarlas y se multiplican. ¿Qué ganas hay de entretenerse en Instagram, en Facebook y curiosear la vida de los demás? No, lo único que querés decir, hermano, no hay otro culto porque necesito orar. Pero cuando las cosas están bien, es fácil apartarnos. Entonces dice aquí el apóstol, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué el sufrimiento? Porque hay que terminar con el pecado, mi hermano. Dice el apóstol Pablo en Romanos, no reine pues en vuestros cuerpos el pecado. Cuando el rey es el pecado. Nos lleva, por eso Pedro hace un retroanálisis y nos lleva al tiempo vivido. Ya está, suficiente, dice. Bastante el tiempo que hemos vivido bajo la carne, haciendo y yendo de acá para allá. Cuando el pecado reina, cuando el pecado domina. ¿Pero por qué llevarlo a aquella instancia de cuando estábamos sin Cristo? Si en muchos cristianos todavía reina el pecado. En muchos cristianos en la actualidad hoy reina el pecado. No puede vencer la inmoralidad, no puede vencer la mentira, no puede vencer la debilidad, no puede vencer el mal humor, no puede vencer el enojo, no puede vencer su carácter, y ahí está el carácter entronado en el trono. ¿Por qué estás esperando, hermano, caer en padecimiento? La gracia de Dios va trabajando y nos habla a través de su palabra. Pero con el pecado no se juega, con el pecado hay que terminar. ¿Se entiende? No podemos juguetear con el pecado. Bueno, yo soy así. Bueno, yo soy de esta manera, aquel tiene aquello y el otro. No es aquel y el otro. Nuestra medida es Cristo. Y Cristo terminó con el pecado. Y así debe ser contigo y conmigo, mi hermano. Debemos terminar con el pecado. No reine, pues,
en vosotros el pecado para que le obedezcamos. No puede ser que el pecado domine nuestras vidas. Y el pecado no obra de misma manera en todos. En usted obrará de una manera, en mí de otra y en el otro de otra manera. Usted sabe quién es el que lo domina. Pero aquí el apóstol hace, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado. Entonces nos habla del tiempo. Nos habla de dos cosas, el tiempo pasado y el tiempo que resta. El tiempo pasado, ya demasiado tiempo. Cuando estábamos sin Cristo vivimos en ese mundo de desenfreno, pero aún estando en Cristo, hemos pasado un tiempo en desobediencia y lidiando con debilidades y con cargas. Entonces el apóstol hace referencia a las dos cosas, el tiempo pasado. Y yo no puedo hacer mucho con el tiempo pasado, porque ya pasó. Quisiera corregir tantas cosas de mi pasado. ¿Usted no? Si pudiéramos volver a vivir, no sé, 10, 20 o 30 años atrás, ¿cuántas cosas corregiríamos, no? Sé con total seguridad, muchas de las cosas, o la mayoría no las hubiéramos hecho. Y de hecho nuestra vida sería muy distinta ahora. Pero ya no se puede más. El tiempo pasado, ya no se puede ir contra el tiempo pasado, porque precisamente es eso, tiempo pasado. Entonces aquí dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El tiempo pasado hemos vivido, no bien. Hay dos tiempos pasados, el tiempo pasado cuando estábamos sin Cristo, pero aún el tiempo pasado hasta el día de hoy, desde Cristo hasta hoy. Y en estos dos tiempos pasados ha ido reinando el pecado de una o de otra manera. Y a eso se refiere el apóstol Pablo con esta serie de consejos. Pero ahora dice, el tiempo presente, para no vivir más ya, para no vivir el tiempo que resta. ¿Y qué tiempo nos resta? No lo sé, no sé cuánto tiempo me resta. No sé si serán 10, 20, 30 años o un mes. No sé, pero ahora quiero decirte, mi hermano y mi hermana, con total confianza y seguridad, ¿qué es más importante? Lo que hagamos, el tiempo que resta, que lo que hayamos hecho en el tiempo pasado. Y eso es el tema de este consejo, de este pasaje, el tiempo que resta. ¿Cómo piensas vivir el tiempo que resta? Bueno, yo soy así. Bueno, si Dios me quiere, Él me entiende. Él sabe que yo tengo esta debilidad, entonces Él me entiende. Seguro que es así. Porque yo leo otra cosa, que hay que terminar con el pecado, no acariciarlo. Y no guardarlo y cobijarlo y decir, bueno, esta es mi debilidad, la del otro será otro. No, el pensamiento que dice el apóstol, armaos de este pensamiento, es terminar con el pecado. Es cierto que mientras estemos en este mundo, vamos a pecar. Y el apóstol San Juan, él habla precisamente acerca de que los que son de Dios ya no practican el pecado. Entonces la práctica del pecado es con lo que hay que terminar. La práctica del pecado. El ser repetitivo, constante y aún disfrutar de esa práctica. Terminar con el pecado implica que sea desagradable, no agradable. La práctica del pecado es el problema. Es lo que diferencia al Hijo de Dios que ha sido regenerado y el que no ha sido regenerado. Que pueden cohabitar en la misma iglesia, pero uno ha sido regenerado y el otro no. Uno practica el pecado y el otro no lo practica. No porque uno sea más santo que el otro se quiera hacer el más santo, sino porque uno ha terminado con el pecado, con la práctica del pecado. Porque ha entendido que el pecado te separa de Dios. El pecado no es una picardía, que bueno, ¿qué va a ser? Esto es así. No. Ahí dice Pedro, hay que terminar con el pecado. Hay que acabar con el pecado. No puede dominarme el pecado. No reine, pues, el pecado en vosotros. Entonces, ¿cómo viene? Y el padecimiento en la carne. Entonces, si hay cosas que no se arreglan en nuestra vida
Injustamente vamos delante de Dios y le decimos, oh Dios, ¿por qué me pasa? ¿Y por qué no hemos terminado con el pecado? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mi hermano y mi hermana? Necesitamos del sufrimiento. Sí, sabía que no iba a recoger ningún amén. Pero necesitamos del sufrimiento. Porque es por medio del sufrimiento, es cuando ahí, como dije recién, cuando estamos en sufrimiento, nuestra mente se aleja del pecado. No tiene intención de ir. Ah, ¿por qué? Porque está bajo padecimiento. Entonces, ¿por qué el Señor tuvo que padecer? Porque Él tuvo que terminar con el pecado por ti y por mí. Pero no existe un botón mágico. Ay, hermano, usted sabe el carácter que tengo, el carácter feo que tengo. No puedo terminar. Apriete, hermano, el botón mágico y mañana me levanta un angelito. No existe. No existe. Tu problema es tu mal humor y tu mal carácter. Dios va a enviar a alguien que tenga un carácter peor que el tuyo. Y te va a hacer sufrir. Y te va a hacer sangrar. Y te va a provocar y te va a amargar los días. Decíamos nosotros, te va a chumbar. Bueno, para los de esta generación, chumbar es provocar. Te va a provocar. Y te va a decir, dale, a ver, dale. ¿Qué te pasa vos? Dale, cristianito. ¿Dónde está el cristianito? Ah, el cristianito, vení, mirá, vamos, ¿qué te haces vos, el cristianito? Y Dios te va a provocar. No, Dios te va a provocar. Dios va a poner a alguien. Oh, Dios, no lo aguanto, este que está al lado mío. Oh, Señor, no lo soporto más. ¿Por qué no le mandás y no lo consumí con fuego del cielo? No, porque Dios lo puso ahí. Porque hay que terminar con el pecado. Dios no te va a meter a la fuerza, a las patadas, en el cielo así, bueno, este no entra, bueno, más o menos, empujá que entre. Y pero no pasa, bueno, empujá lo que pase. No, allí no entrará nada que tenga mancha ni arruga, ni cosa que se le parezca una mancha o una arruga. ¿Y viste cómo te manchaste con aceite? Bueno, viste, yo tengo un problema, ahora, Silvia, no escuché. Por ahí se rompe con el auto y voy a arreglar y me olvido la ropa. ¿Cómo voy a arreglar con esa ropa? Un minuto nomás, le digo. Pero cambiate, cachito nomás, la mano nomás. Y no va que te salpica con aceite. Y digo, ahora, ¿cómo entro la flauta? ¿Y hay algún polvo mágico que le echáis y ¡pum! Desaparece? Que vos le decís, lo puse ahí, al toque salió. Y no, viste. Generalmente el aceite, ¿cómo sale? Agua caliente casi hirviendo, jabón blanco y un cepillo. ¿Pero cuánto tarda? Y hasta que se secó ya se me enojó la compañera. Te dije que no salga así, si tenés la ropa ahí para trabajar. Porque... La mancha. Y póngase en lugar de la prenda, que de piola que está le tiran agua casi hirviendo. Y encima le ponen jabón y viene con un cepillo duro y le da. ¿Qué se siente? Alegre la prenda y dice, ay, qué lindo que me siento, masaje. La prenda está hecha para ser acariciada, para ser puesta suave. No, para que se le ponga agua hirviendo y se le dé con un cepillo. ¿Pero por qué hay que hacerlo? Porque está manchada. No vamos a entrar con mancha, mi amigo. No vamos a entrar. Y si hay arruga, ¿cómo sale la arruga? Planchándolo. ¿Ya salió la plancha en frío? ¿La plancha cómo es? En caliente. ¿Viste? Y tiene que calentarla. Y lo mismo, la prenda, ¡ay, qué lindo que está caliente la plancha! Si hablara, gritaría. Pero son las únicas maneras para la prenda quedar limpia y quedar planchada, es el sufrimiento. ¿Y qué cree que con nosotros cómo sucede? Entonces tenemos muchos cristianos que no entienden. Se desespera, cae en agonía porque las cosas no se resuelven. Hermano, hay que terminar con el pecado. Y ahí Dios permite que venga la aflicción. Que venga la aflicción individual y también como iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y debemos funcionar como tal. Debemos funcionar como iglesia, debemos funcionar como hermanos. Debemos funcionar como cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Alegrarnos con los que se alegran.
Llorar con los que lloran. Estar al lado. Y no estar aquí juzgándonos unos a otros y decir, aquel hermano tiene esa aflicción, porque seguro está en pecado. Porque qué fácil y qué pronto somos para eso. Y a veces que Dios permite el sufrimiento individual porque tiene que trabajar con el individuo. Puede ser, claro que puede ser. Pero también a veces Dios permite el sufrimiento de algunos cristianos para trabajar con el cuerpo, la iglesia. Yo no soy de las personas que buscan lavarse las manos y decir, hay uno enfermo, dos enfermos, bueno, será porque ellos. Soy una persona que tengo mucha autocrítica. Y en estos días, hermanos, siento una carga y una aflicción en el alma y en el espíritu. No es en el cuerpo, pero es en el alma y en el espíritu ver que hay varios hermanos que están bajo aflicción fuerte. Pero he entendido que no es solo por ellos, es por todos nosotros. Es por la iglesia, es por el cuerpo de Cristo, porque Dios quiere hablar al cuerpo de Cristo. No mire a esos hermanos que están bajo aflicción porque, aquel porque está en pecado, porque seguramente es un rebelde. No, mi hermano. Yo no soy de eso y recibo el guante y lo tomo y digo, Señor, tú tienes que trabajar conmigo como pastor y con mis hermanos. Sería más fácil para mí decir, bueno, aquel está sufriendo, yo doy gracias a Dios porque me va bien. Con todo el corazón, hermano, te va mal. A mí me va mal. Entonces, meditando y orando, digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y acá dice la palabra, tenemos que terminar con el pecado. De una y de otra manera, no es solo orar unos por los otros, hay hermanos que están bajo angustia, enfermedades graves, aún enfermedades terminales. Pero podemos dejarlo en un rincón. Hay un mensaje y hay un mensaje. Hay un mensaje que yo lo leo y Satanás quiere introducir el pecado. Veo con gran preocupación cómo las fuerzas del mal hacen, valga la redundancia, hacen fuerza por entrar y dañar el cuerpo de Cristo. Y los que estamos en algún cargo, tenemos que redoblar, hermanos, nuestra responsabilidad, nuestro velar por la obra de Dios. Hermanos, si tienes un cargo de responsabilidad en la iglesia, tienes que velar por el cuerpo de Cristo. Y tenemos que redoblar porque veo cómo Satanás quiere entrar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a dañarlo. Y sé que el Señor permite estas cosas ¿para qué? Para despertarnos y para reaccionar. Veo con preocupación cómo hay cristianos bajo enojos y enojados, quizá en la familia, quizá en la iglesia, quizá en el trabajo, y cómo el enojo entra dentro del cuerpo de Cristo y termina siendo algo normal. No es normal. No, hermano, no es normal. No puede haber enojos dentro del cuerpo de Cristo. Me preocupa ver cómo matrimonios al filo del divorcio, dentro de la iglesia, peleando y discutiendo y ninguno cediendo. Realmente me alarma ver cómo no solo el enojo, problemas en los matrimonios, en los hogares, la inmoralidad, cómo intenta entrar en alguna medida, va entrando. Y no porque se lo permitamos, pero sí Satanás busca las maneras y la forma. Y el cristiano no entiende y lo toma como algo normal. Bueno, es una debilidad. No, mi hermano, con el pecado tenemos que terminar con el pecado. No reine pues el pecado. Entonces, ¿qué hago? Hago un llamado a la iglesia, a los hermanos, a los padres, a las madres, a los hijos, a los obreros, a los miembros. Hermanos, tenemos que unirnos en oración y luchar contra el pecado. No podemos dejar que nos venza el enojo, la pelea, el mundo que entre en nuestra vida como algo normal. Vivimos en un sistema
en un sistema de curiosidad, mirando la vida del otro, qué es lo que hace el otro. No es esa la norma de vivir, por lo menos es lo que el apóstol nos dice. Y lo que me interesa ahora es lo que dijo el apóstol Pedro. El tiempo que resta, ¿cómo lo vamos a vivir? Un poquito ensuciándonos en el mundo y un poquito cantando y alabando a Dios, no sirve. Sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que levantar la bandera de la santidad. Que haya santidad en la iglesia. Que haya santidad en nuestras casas, en nuestros hogares. Que haya santidad en nuestras vidas. Debemos terminar con el pecado. Entonces el sufrimiento, y querido mío, lo necesitamos. Y el sufrimiento lo necesitamos. Sé que suena raro lo que voy a decir, pero seguimos necesitando que nos enfermemos. Que nuestras economías fracasen, que haya problemas, necesitamos, ¿por qué? Para reaccionar de alguna manera. Salomón dijo, oh Dios, no me des de más, para que no me olvide de ti. Y no me des de menos para que no reniegue. Ahí estamos, somos propensos a olvidarnos cuando las cosas salen bien. Y somos propensos a renegar cuando las cosas salen mal. Pero ahora viene el apóstol Pedro y nos dice, ármense de este... ¿Qué quiere decir ármense de este pensamiento? Vamos totalmente en contramano al evangelio actual. El evangelio actual es el evangelio de la psicología. ¿Sí? Donde ¿qué se le enseña al miembro de la iglesia? Usted piensa en positivo. Piensa en positivo porque tiene todo el cielo de su lado. Y usted como hijo de Dios tiene todo el poder y la autoridad y su palabra tiene poder. Y declare que no hay enfermedad. Y declare que hay buen trabajo. Y declare que va a tener un auto nuevo. Y declare, y declare. Y usted viene y me escucha a mí. Que le dice, Señor, necesitamos sufrimiento. Y yo le aconsejo que se vaya. ¿Qué quiere que le diga? ¿A quién vamos a ganar así? Pero acá lo leo. Ármense de este pensamiento. ¿Cuál? El que hubo en Cristo. ¿Qué hizo Jesús ante el desprecio, ante el abandono? ¿Qué le hizo? A vos te agarro la eternidad, a vos también, y a vos también, y a vos también, y a vos te tengo anotado, ¿eh? Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Le decía a mi esposa ayer, escuché, no sé si fue ayer o anteayer, estaba escuchando en la radio un reportaje, una historia que le hicieron a un joven aquí en Rosario. Y le digo, ¿viste, Silvia, que el mundo nos cachetea? Y más de una vez nos avergüenza. Un joven de 19 años que recibió un tiro, estaba con su hermanito en una carnicería y discutieron otras personas. Sin tener nada que ver, recibió un tiro en la espalda hace unos años y quedó en silla de ruedas, para siempre. Y le contaba al periodista que cómo mi vida cambió, dice, de ahí cambió radicalmente, ya nunca más me iba a poder parar, tenía como un joven de 19, tenía todos los sueños posibles habidos y de repente se terminaron todos ellos. Mi vida cambió. Bueno, la cuestión que la causa siguió, avanzó y fue a juicio, detuvieron al agresor y en el juicio le pregunta el periodista, ¿y qué hiciste con tu agresor? Y dice, lo perdoné. Yo esperaba que digas, porque el Señor habló a mi corazón, la palabra. No, no lo dijo. No era un creyente, no era un cristiano, no era un creyente. Dice, decidí perdonarlo porque no iba a tener mi vida sujeta al odio y al rencor, así que lo perdoné y yo quedé libre. Y le digo, Silvia, digo, a veces en la iglesia se pelean dos hermanos,
Tiene que llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No alcanza. Al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel. Llamar a uno, a otro. Mediar. ¿Sabe las veces que me ha tocado mediar? Y no hay manera. Y después el resultado, uno se sienta a un lado, el otro se sienta a otro lado. Por la gracia de Dios, a lo mejor muchos años después, el Señor me tocó y fue y le pidió perdón. Y el mundo viene sin Cristo en el corazón. Y se lo perdoné. Le arruinó la vida. No es que se pelearon porque el hijo le sacó la cartuchera o le rayó el auto. Le arruinó la vida. Nunca más pudo caminar ni iba a poder caminar. Sin embargo, lo perdoné. ¿Y cómo el del mundo puede? ¿Cómo el del mundo puede y el cristiano no? Y nosotros estamos armados por el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, la presencia de Dios en nuestra vida. Y masticamos el rencor, el enojo, la pelea. Entonces aquí viene el apóstol Pedro y dice, ármense en este pensamiento. Porque hay que terminar con el pecado. Lo digo siempre, hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? Tenemos que venir acá para ser mejores, no para ser peores. ¿Cómo puede ser que el mundo nos gana? Pero no solo eso, hermano, el golpe fue doble, no solamente en el tema del rencor. A partir de ese accidente, dijo este joven, realmente empecé a vivir la vida. Un cristiano medio estaría en depresión el resto de su vida. Y viene alguien del mundo y nos muestra esto. Yo recibí 2 cachetazos. Y me pregunto, ¿qué hacemos cuando venimos acá? ¿Dónde está el problema, hermano? El problema está en que somos enseñados y somos advertidos permanentemente. Pero no escuchamos. Vivimos tan acelerados que no llegamos a la puerta del templo que ya nos olvidamos la palabra de Dios. Hicimos 4 metros y ya ni sabemos de qué se habló. Pero sí tenemos en mente todos los negocios que tenemos que hacer y todas las tareas que teníamos. Entonces, veo aquí la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Has terminado con el pecado? ¿Qué es terminar con el pecado? ¿Que no voy a caer más en pecado? ¿No voy a fallar más? No, no es eso. Es caer por accidente, pero no por placer, no porque lo busque, por accidente. Y si caí, siento que ofendí a Dios y agredí a mi Señor. Voy a ir a la presencia de Dios y le voy a pedir, Señor, perdóname. Entonces, el tiempo que resta, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, la concupiscencia, los deseos que están adentro. Hay veces que aún como cristianos lo único que queremos es satisfacer los deseos que hay adentro. Vivir como vive el mundo, hacer las cosas que hace el mundo, vivir a la par y hasta competir como el mundo vive, como el mundo se viste, como el mundo cambia, como el mundo habla, como el mundo festeja, como el mundo celebra. Y está eso dentro nuestro y para eso gastamos plata, dinero, tiempo, inversiones, todo para ser como el mundo. Pero dicen, no, estamos yendo Pedro dice, estamos yendo en la dirección equivocada, porque no es conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo debo vivir no como yo quiero, como Dante quiere, yo debo vivir como Dios quiere que viva. Y lo mismo debe ser contigo, mi hermano y mi hermana. No es el parámetro,
No soy yo el parámetro es Cristo, el parámetro es la palabra de Dios. Así debe ser en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12 nos dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar qué es lo que a Dios le agrada, no lo que a mi familia le agrada, al vecino le agrada, al patrón le agrada, sino yo debo comprobar lo que a Dios le agrada y vivir en consecuencia, porque si hay alguien a quien debo agradar es a Dios. No es a los hombres. Jesús agradó a Dios y por ende no agradó a los hombres. Ese va a ser el lineamiento. ¿Quieres agradar a Dios? Vas a desagradar a los hombres. ¿Quieres agradar a los hombres? Vas a desagradar a Dios. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice el apóstol Santiago. Entonces, aquí está el pensamiento. No debemos conformar, adaptar o armar o dirigir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, la economía al sistema del mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, para eso, ¿qué hace Dios? Dice, hey, está bien, vas a necesitar el sufrimiento. Y el sufrimiento va a venir y viene, mi hermano y mi hermana. Entonces, como iglesia debemos cerrarnos y debemos entender que Satanás quiere introducir sus formas. Satanás quiere introducir dentro del cuerpo de Cristo sus formas. Y como hijos de Dios tenemos que resistirnos. Tenemos que acudir a la palabra de Dios. Tenemos que predicar más la santidad. Tenemos que predicar el apartamiento del mundo. No podemos adaptar nuestro corazón o nuestro sentimiento a como el mundo lo hace. Vemos el mundo que hoy vemos dos chicas de la mano besándose y está bien. Vemos dos chicos de la mano besándose y está bien para este mundo, pero es pésimo, es horrible delante de Dios. Dios lo condena, Dios lo reprueba, dice, por esta razón, como mostraron no tener en cuenta a Dios, Romanos capítulo 1 dice, no teniendo en cuenta a Dios, Dios los reprobó y los entregó a una mente reprobada, para cometer entre ellos cosas que no convienen. Así anda el mundo, pero ese sistema no puede entrar en la iglesia. En la escuela le enseñan a nuestros hijos que un nene puede jugar con las muñecas y una nena puede jugar al fútbol. Que pueda hacerlo está bien, pero que lo aceptemos como que es normal. No, señor, no es normal. Es normal que un chico guste de un chico y que una chica guste de una chica. En el mundo es normal. Aquí no es normal. Va contra los designios de Dios. Dios se opone a todo ese pensamiento. Entonces no podemos. ¿Y qué cree? ¿Que no quiere entrar en la iglesia eso? Sí, quiere entrar en la iglesia. Y yo no voy a permitir en esta congregación que dos chicas estén tomadas de la mano. Ni acá, ni en el campo, ni en ningún lado. Porque eso puede pasar en el mundo, pero en la iglesia de Cristo no. Aquí estamos en la iglesia del Señor. Y nos vamos a oponer a todo tipo de ingreso de inmoralidad. Señorito mío, a usted le tienen que gustar las chicas. Señorita mía, a usted le tienen que gustar los chicos. De lo contrario ya está el mundo. Pero aquí en la iglesia, no, señor. Aquí en la iglesia no vamos a levantar la bandera de la palabra de Dios. Vamos a honrar y respetar los designios de las Escrituras. No me importa lo que el mundo diga, no me interesa lo que el sistema diga. A mí lo que me interesa es agradar a Dios. Y si queda la mitad de la congregación, que quede la mitad de la congregación. Pero aquí vamos a respetar los principios de Dios. Vamos a honrar los valores que Dios manda y observa. Papá, mamá, revisa en casa que no se te haya metido un espíritu de esto. Porque te lo digo, ya no están afuera. Ya no están afuera. También se quieren meter. ¿Por qué el sufrimiento? Porque tenemos que entender
que la venida de Cristo está pronta. Y esto es serio. No fuimos llamados a una excursión por el mundo. Fuimos llamados y fuimos reclutados para pelear la buena batalla. ¿Y sabe qué? Ganarla. Aleluya. Fuimos reclutados para correr la carrera. ¿Y sabe qué? Segundo nos sirve, ganarla. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y de tal manera va a ser que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado asedia. Escúcheme, el pecado asedia a nuestros niños. El pecado asedia a nuestros jóvenes. El pecado asedia a nuestros matrimonios. Y el pecado asedia a nuestros abuelos. No se piense que es solo cosa de niños o de adolescentes. También nuestros abuelos son asediados por el pecado. No hay una edad donde ya pasé la edad, no hay más pecado. No, Señor, hasta que este corazón no deje de latir, el pecado va a seguir insistiendo, querer entrar en mi vida y va a querer seducirme una y otra vez. Por eso dice el apóstol, velad y orad. Esto es serio, iglesia de Cristo. Debemos cerrarnos y debemos unirnos. Orar por nuestros hermanos que están en angustia. Hay hermanos que están enfermos y muy enfermos. No se olvide de ello. Debemos orar en la mañana y en la tarde y en la noche. Padre, es mi hermano. Es mi hermana. Pero si esto pasa también, señores, porque debo abrir los ojos. ¿Quién? ¿El pastor? Sí, el pastor. Pero usted también. Usted también tiene que abrir los ojos y ser más responsable, ser más prudente con lo que mira, con lo que escucha y con lo que habla. Porque en el mundo en el que vivimos, Satanás es el Señor, es el Dios de este siglo. Él hace como quiere. Todo el sistema del mundo, sistema de entretenimiento, diversión, deportes, estudios y lo que sea, todo responde al príncipe de este mundo. Y lo va a poner y lo va a volcar contra el cristiano. Y si yo no estoy con los ojos abiertos, me va a pasar por arriba. No importa el nombre que tenga, los años que haya recorrido en la iglesia, me va a pasar por arriba. Entonces debemos entender que el sufrimiento está. ¿Por qué? Porque hay que terminar con el pecado. Y esto es un llamado para todos. Para mí en primer lugar, y lo acepto, pero para usted también, mi hermano. Dejemos de pavonear con cosas triviales del mundo. A ver cuánto tengo, cuánto puedo ganar, cuánto puedo invertir y qué comprar. Y si mi hijito sale abanderado, no sale abanderado. Hermano, hermana, que salga abanderado delante de Dios. ¿De qué sirve la bandera argentina, aún de la provincia acá? ¿Sabes qué habla tu hijo? ¿Sabes qué piensa tu hijo y tu hija? Debemos ser más responsables con ellos también. Más responsables. ¿Dónde están? Papá, mamá. No tienen que estar fuera del radar de tus ojos. ¿Se entiende? No puede estar fuera del radar de tus ojos. Sé y lo tengo asumido que la gran mayoría ni corte me va a dar a esto que digo. La tengo ya asumido de antemano. Porque si muchos hubieran hecho caso de las palabras que se habló, sabe qué diferente sería la cosa. Pero no hacen caso. De hecho, es uno de mis dramas. Predicar y volver a casa. Volver a casa con el entendimiento de que la gran mayoría no escuchó. Y le dije a mi esposa y le confieso también a usted. ¿Sabe las veces que me siento tentado? Tengo un cajón ahí donde guardo apuntes de predicaciones, tengo apuntes de 30 años. Y las veces que me siento tentado a decir, agarra uno de esos que te va a matar si ni igual te van a escuchar. Predique lo que predique, ni corte te van a dar. Agarra unos papelitos de eso, los repredicá de nuevo y ya está, total, ninguno se va a dar cuenta. ¿Sabe las veces que soy tentado a eso? Y más de una vez lo quise abrir y hasta lo he abierto más de una vez. Y le voy a ser honesto, y saqué alguno.
Pero después viene ese golpe dentro, no fuiste llamado para repetir. Anda y obedece la voz de Dios. Y viene la palabra que Pablo le dijo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, te escuchen o no te escuchen. Y sé que esto que digo, la gran mayoría, así como lo dije, ¿cuántas veces dije que los chicos no tienen que tener celular? ¿Quién me hizo caso? Uno porque H, el otro porque B, el otro porque C, todos tienen excusa. No, lo que pasa es que mi hijo, ni corte. Y con esto tampoco me van a darse caso. Tu hijo y tu hija no puede estar fuera del radar de tus ojos. No puede. No, pero nos juntamos en la casa porque ahí el hermano no va a hacer... Retrógrado. Viejo amargado. Fuimos llamados a ser padres. Fuimos llamados a ser padres, a ser responsables. Pero claro, ¿viste? Es más fácil mandarlo a la casa del tío, de la tía, del abuelo, de la abuela, del hermanito, la hermanita. Son todos creyentes, los mando ahí. Si usted supiera las cosas que pasaron en esos lugares, dudaría en mandarlo otra vez. Claro, pero usted no sabe, hermano, lo que tengo 2 o 3 que son la piel de Judas. Y no me queda otra, se lo mando a mi papá, a mi mamá, porque me va a enloquecer. ¿Y quién te mandó a ser papá? ¿Que alguien te metió una pistola en la cabeza? Debemos ser nosotros responsables, cuidar a nuestros hijos, que esté en el radar de mis ojos, viendo qué está haciendo, viendo con quién habla, viendo con quién juega y a qué juega. Debo ser responsable, debo saber, porque después vienen los dolores de cabeza. ¿Terminar con el pecado te cree que es fácil? Si no es fácil como individuo, ¿te crees que es fácil como iglesia? Entonces, ¿qué tengo que enseñar? Y tengo que enseñar más responsabilidad, mi hermano. Debo insistir e insistir más. Oigan o no oigan. Y debo insistir y debo hacerlo, mi hermano. Porque el mundo hace presión, Satanás presiona cada día más a la iglesia. Y más de una vez nos susurra al oído, bueno, está bien, no podés ser tan exigente, porque si no te va a quedar nadie. Tenés que aflojar un poquito, porque si no, que te va a quedar... No es que no podés ir a la par y que no viene ese pensamiento, permanentemente viene al oído. Por eso yo le digo también, hermano, yo necesito sus oraciones. ¿Usted cree que yo soy Superman? No, porque el pastor debe ser Iron Man. Seguro que cuando vaya afuera viene Satanás y se transforma. Y dice, Satanás, te voy a agarrar. No, soy igual que usted, mi hermano. También más una vez me acorrala y me pone contra la pared y no sé cómo resolver. No sé cómo responder. Y gracias a Dios que es así. ¿Sabe por qué? Porque ¿a quién hay que acudir? Al psicólogo. No. Hay que acudir a Cristo en oración y Padre, por favor. Oh, Señor, no tengo ni idea. Ayúdame, bendito Dios. Entonces la lucha, acabar con el pecado. Esa es la palabra, acá. Hay que terminar con el pecado, hay que terminar con el pecado. Porque el pecado fue lo que crucificó a Cristo. Cuando usted reciba la palabra de Dios, no se olvide, mi hermano, medite y piense en ella porque fue dada para su bendición y para la mía. Para que nosotros echemos mano y corrijamos. Estamos acá no haciendo un discurso ni una actuación personal para que un monólogo para que usted se entretenga o pase un tiempo. Estamos aquí para ser enseñados, corregidos, advertidos.
Yo cuando vengo al culto me imagino, en mi mente, no sé si será que tengo una imaginación media compleja. Me imagino acá a Dios como el Padre, como eran las maestras antes con el puntero. ¡Ey, ey, ey! Vos, para vos la palabra. Y para vos también. Y te estoy llamando porque tenés que corregir. No, no, no es para eso. Yo me imagino así. Vengo de esa manera aquí. Y le digo, Señor, enséñame. Corrígeme, adviérteme. Ahora, ¿qué hace usted con la palabra y con la enseñanza? Oh, gracias, Padre, me voy. Y se olvidó. ¿Cómo va a terminar con el pecado? ¿Qué se cree? ¿Con el pecado vamos a terminar cantándole corito? Cantale corito hasta el amanecer, te va a pasar por arriba. ¿Querés terminar con el pecado? Oh, bueno, quiero ser un gran adorador para terminar con el pecado. Podés adorar hasta que venga Cristo que te va a dominar el pecado. ¿Querés terminar con el pecado? Aquí está. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Cuando vino el tentador, ¿con qué lo enfrentó? Traigan el arpa de David, a ver. Traigan el arpa de David porque acá se va a armar. Y tráiganme a Asaf y a sus hijos. Y pónganse a cantar los coros celestiales y angelicales. ¡Ahí quedó el Señor solo! No estuvo Gabriel ni el arcángel Miguel. Ahí estuvo el Señor solo. ¿Y cómo lo enfrentó el tentador? Tentador, escrito está. Aquí está la palabra de Dios. Ella es la que permanece. Ella es la espada de doble filo que corta, penetra. La espada que arruina a Satanás y los intentos. Es por medio de las escrituras y la predicación de la palabra de Dios. Y también es nuestra respuesta a ella. Porque si se expone la palabra de Dios para mi bien, pero mi cabeza está en otro lado, ¿de qué me sirvió? Había una vieja canción que decía, anoche después que salí del templo, sentí mucha pena al ver que mi cuerpo estuvo presente, pero mi alma no. Hasta ahí me acuerdo. ¿Viste? Estar presente y ausente a la vez. ¿Cómo va a terminar con el pecado? ¿Cómo vas a terminar con el pecado? Y hay hogares que están bajo el pecado, dominados por el odio, el rencor, el enojo, mal humor todo el día. ¿Cuándo va a terminar con eso? 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y sigue igual. No, ya tiene que haber otra cosa. Satanás tiene que venir con otro. No puede seguir peleando siempre toda la vida con el mismo. ¿Y cuándo lo va a vencer? Y hermano, yo salí así, vio, qué sé yo, tengo carácter que soy una pólvora, ¿qué quiere que le haga? Y en casa ya saben que cuando yo vengo así, que todo el mundo cuerpo a tierra y que se esconda. Y esa es la manera de solucionarlo. Sí, ya lo solucionamos. Ya saben que por 3, 4 horas no me tienen que hablar. Esa es la manera. ¿Nunca pensaste en que tenés que abandonar esa manera de ser? No, porque ya saben que yo soy así loquito. Saben que cuando se me pelan los cables, ya arreglamos en casa. Se van todos y bueno, ahora gracias a Dios que tenemos el WhatsApp me mandan un mensaje. ¿Ya se puede? ¿Realmente así arreglan las cosas? Sí, desde que hicimos esto, gracias a Dios. ¿Gracias a quién? Encima dice gracias a Dios. Gracias a Dios ya terminó. No era así, mi hermano. Hay que terminar con el pecado. ¿Y cómo? Bueno, por esta causa, yo hiero mi cuerpo. Pero Señor, no puedo herir el cuerpo de mi cónyuge. No. Por esta causa yo hiero mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. ¿Qué está haciendo Pablo? Pedro nos dice, por medio de las aflicciones tenemos que terminar con el pecado. Pablo, ¿qué nos dice? Yo no me puedo permitir. Está bien que cuando haya venido el Señor haya sido un terrible mentiroso, engañador, embustero y que nadie te crea nada. Pero ya pasaron 10 años y nada. Usted sabe que me dijo, hermano, no, ese no le crea nada. ¿Qué no cambiaste? ¿Seguí mintiendo igual que antes? ¿Cuándo va a cambiar? Tenemos que terminar con el pecado.
formas de hablar, formas de vestir, formas de actuar. Bueno, ahí el apóstol dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. Eso ya está, ya era antes. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso ya era antes, mi hermano. Debe haber un avance progresivo en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestros deseos, en nuestras intenciones, en nuestra relación unos con otros, en nuestro trato unos con otros, en el trato familiar, en el hogar. En el hogar tiene que estar el amor de Dios, y si no, ¿de qué sirve, mi hermano? No puede reinar el enojo, la pelea, no puede pasar. Y hay uno que no quiere aflojar y el otro tampoco quiere aflojar, y tironeando. ¿Hasta cuándo? No, lo que pasa es que si yo le aflojo se come el abuso, usted porque no sabe lo que es, hermano. No, lo tengo que tener cortito porque si una que le digo sí, tenés razón, después ya no soy más dueño de nada, ¿vio acá? Pero no podés vivir así. No podés vivir de esa manera. Bueno, que Dios nos bendiga, mi hermano. Había otras cosas más, pero vamos a... ¿Por qué era? Ni llegué, ni a palo que llegué con eso. Porque acá dice, cada uno, el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estábamos hablando acerca de la administración y la mayordomía, pero bueno, le había dicho que había terminado, pero sentía de hablar esta parte y al final ni llegué, ¿viste? Pero administrar como hijo de Dios. Estamos en un cuerpo, mi hermano. Y todo el cuerpo tiene que funcionar bien. No solo la cabeza. Las manos, las piernas, los órganos, todo tiene que funcionar bien. Sobre todo cuando es el cuerpo de Cristo. Y allí debemos esforzarnos todos. Por eso dice, dentro del cuerpo de Cristo tenemos que administrar las cosas que Dios nos dio. Los talentos que Dios nos dio. Hablar, vuestra palabra, dice el apóstol Pablo, sea sazonada con sal. ¿Qué quiere decir? Una palabra que tenga gusto, sabor. Vos comiste una comida que no tiene sal y viste, ponerle sal a esto. La palabra que tiene que haber entre nosotros tiene que ser palabra de edificación, no palabra de crítica, de burla, de enojo. Cargar al hermano. Hay veces que se le va la mano, está cargando un hermano, una hermana. No es para eso. Tenemos que ser diferentes, mi hermano y mi hermana, en nuestras actitudes, administrar. Dice ahí, bueno, hay un montón de cosas, ser hospedadores unos a otros. Bueno, ahora ya no se usa mucho lo de hospedar, ¿viste? Pero, bueno, entre hermanos el trato sea agradable, tratarnos con amor y con cariño, qué sé yo. Hay una palabra para todos acá, yo no iba a hablar más detenidamente, pero el tiempo se ha ido. El trato es importante dentro del cuerpo de Cristo. El trato que damos los que tenemos cargo para con los hermanos, el trato de los hermanos con los que tienen cargo, el trato de unos a otros. Bueno, si Dios quiere, vamos a ver el jueves que viene acerca de estos pormenores que hacen al andar del cuerpo de Cristo. Vamos a empezar con otro tema que es ética cristiana. Veo que en la escuela hay una materia que se llama formación ética y ciudadana. ¿Está? Bueno, también hay una formación ética cristiana. Eso habla de la conducta y las relaciones, que la palabra de Dios como principio nos mandan y nos enseña. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. ¿Podemos cantar el himno ese
Santo, 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 Señor omnipotente, siempre creo... Bueno, no me acuerdo. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar la ofrenda y los diezmos para la obra del Señor. ¿Le sirvió la palabra, mi hermano? Gloria a Dios. Trate que no se vaya tan rapidito. Piense un poquito en ella, estúdiela y medite. Y oremos unos por los otros. Amén. Como servidor de Dios, créame que se me hace muy difícil en muchos casos. Por ejemplo, hermano, estoy en plena oración por algunos hermanos que están en sufrimiento realmente muy profundo y uno se duele y sufre por eso. Todo el día pidiendo y orando. Y mañana con mi esposa y el hermano Héctor tenemos que ir a Santa Teresa, un matrimonio que se casa. Y tenemos que alegrarnos ahí. Y uno dice, ¿cómo hace para alegrarte cuando tu corazón también está dolido y triste? Y no puedo ir a decirle, oh hermano, estoy acá triste. Dice, alegrar o alégrense con los que se alegran. Pero dentro hay una angustia y un sufrimiento. Pero no puedo ir mañana a decirle, hermano, vengo a casarlo a ustedes, estoy medio triste. No, ¿y cómo se hace, Dios, mi hermano? Por eso les pido ore también por nosotros. No es fácil estar al frente de la iglesia y responder a cada uno con la realidad que cada uno tiene. Con eso le quiero mostrar de que debemos funcionar como un cuerpo, como una iglesia, como hermanos en Cristo. Yo debo orar por usted todos los días. Usted tiene que orar por sus hermanos. Tenemos que orar unos por los otros. Porque la presión que el mundo ejerce es muy fuerte. Y como hijos de Dios no debemos ser vencedores. Debemos ser más que vencedores. Que el Señor nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, este momento en el que vamos a ofrendar y diezmar para tu obra, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios y que podemos dar de lo recibido de tu mano, pues todo es tuyo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos entonces, Santo, Santo,